El 18 de junio de 2026, la capital de la Federación Rusa fue atacada. En un bombardeo compuesto por cientos de drones ucranianos de largo alcance, las defensas aéreas de la ciudad de Moscú fueron superadas. La devastación comenzó. En cuestión de horas, la refinería de petróleo de Moscú, justo al sureste de la ciudad, estaba en llamas, mientras densas nubes negras cubrían el horizonte y llovía petróleo sobre los ciudadanos de la principal ciudad de Rusia. Las fuerzas ucranianas reportaron varios impactos directos contra la refinería y, entre los ataques de drones intactos y los daños causados por los escombros que caían, el complejo soportó docenas de impactos en total. Rusia estaba completamente desprevenida, sus soldados no pudieron hacer frente y en un momento que podría ser recordado como uno de los más extraordinarios de toda esta guerra, incluso un interceptor de defensa aérea ruso se desvió de su curso y explotó un tanque de almacenamiento, catapultando toda la tapa del tanque, perfectamente intacta, a cientos de pies en el aire. Cuando vi esa imagen por primera vez, pensé que era inteligencia artificial. Era demasiado perfecta. Después de casi 4 años y medio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el mundo sabe qué es lo importante para el dictador ruso Vladimir Putin. Nunca, jamás permitas que los residentes urbanos ricos de Rusia sientan los costos de la guerra. Pero ahora, Ucrania ha asestado el golpe más destructivo contra Moscú desde 1941, durante los días más oscuros del avance de Hitler en la Unión Soviética. Así que hoy hay 2 preguntas que tenemos que responder. ¿Cómo demonios logró Ucrania esto? ¿Y qué significa el ataque a Moscú para el futuro de la invasión rusa? El video de hoy es presentado por la buena gente de Saily. Una pregunta rápida para ti. ¿Alguna vez has llegado a otro país, encendido tu teléfono y de inmediato empezado a lidiar con el dilema de cómo voy a conseguir internet? ¿Debería activar el roaming de datos y dejar que mi compañía telefónica me extorsione solo para poder pedir un Uber y llegar a mi hotel, en vez de tomar un taxi que podría estafarme porque no tengo idea de cuánto cuestan los taxis en este país? Probablemente no soy el único, ¿verdad? Bueno, consigue Saily porque ellos son un proveedor de eSIM. Todo lo que tienes que hacer es instalar la aplicación de Saily. No tiene ningún truco. Instalas una eSIM. Recientemente hice esto en un viaje. Fui a Sudáfrica. El avión aterriza. Ya tengo Saily funcionando y estoy usando una eSIM sudafricana así de fácil. Es súper barato y estoy navegando por internet. Es increíblemente fácil. Puedes obtener datos móviles en más de 200 destinos alrededor del mundo. No necesitas buscar una tarjeta SIM local. No tienes que pagar esos cargos ridículos de roaming. No tienes que estar buscando Wi-Fi inseguro todo el tiempo. Si tu SIM es compatible con eSIMs, que no sé, hace mucho que no tengo un teléfono que no lo sea, ya estás listo para usarlo. También han incorporado algunas funciones extra, como bloqueo de anuncios, protección web y herramientas de privacidad, que pueden ayudar a reducir el uso de datos y hacer que la navegación sea un poco más segura cuando dependes de redes públicas en el extranjero. Así que si tienes planes de viaje, ya sea un viaje de fin de semana o una aventura más larga, vale la pena tenerlo resuelto antes de salir. Y puedes obtener un descuento exclusivo del 15% en los planes de datos de Saily. Descarga la aplicación de Saily ahora con el código WARFRONTS al finalizar la compra o simplemente ve a saily.com/warfronts para obtener más información. Y ahora, volvamos al episodio de hoy. En una guerra que ha brindado constantes demostraciones de la resiliencia e ingenio de Ucrania, ha habido algunos momentos clave en los que los aliados de Kiev y sus adversarios han tenido que admitir que las fuerzas armadas ucranianas se han superado a sí mismas. Toma por ejemplo el hundimiento del buque insignia Moskva en abril de 2022, el primer ataque al puente del estrecho de Kerch ese octubre, las incursiones relámpago del verano de 2023 u Operación Telaraña en lo profundo del territorio ruso el 1 de junio de 2025. Como en todas las guerras, puede ser difícil calcular el verdadero valor de las victorias simbólicas de Ucrania. Rusia, por supuesto, niega todo lo que puede e intenta minimizar el resto, mientras que los partidarios más entusiastas de Ucrania a veces se han adelantado un poco al estimar el impacto práctico de esos momentos. Pero, fundamentalmente, el simbolismo sí importa, y es difícil identificar una victoria simbólica más clara que la devastación de la ciudad capital del enemigo. Para alcanzar la refinería en Moscú, Ucrania se basó en un principio simple de la defensa aérea moderna. Ningún sistema de intercepción basado en misiles en la tierra puede hacer su trabajo si se queda sin interceptores antes de que el enemigo se quede sin drones. Según las autoridades rusas, Ucrania empleó cerca de 1000 drones y 4 misiles de crucero en su ataque, y muchos de esos drones impactaron en otras partes del oeste de Rusia. Esos ataques paralelos ayudaron a confundir la defensa rusa, saturar las defensas aéreas en áreas clave y dificultar que Rusia pudiera reducir el grupo más importante de drones, el que se dirigía a Moscú. Una vez que los drones estuvieron al alcance de las defensas aéreas alrededor de Moscú, lo que un bloguero militar ruso describió después del ataque como un sistema de defensa aérea sin igual en el mundo, el resultado fue inevitable. Casi 200 drones lograron llegar a la ciudad, demasiados para que Rusia pudiera interceptarlos en un par de horas, incluso con la ayuda de soldados en tierra usando rifles y cohetes portátiles tan eficazmente como pudieron. Imágenes de residentes rusos parecían mostrar una combinación de armas propulsadas por chorro conocidas como BAS, un modelo híbrido que difumina la línea entre un dron y un misil, junto con algunos modelos de hélice inusualmente rápidos.
El objetivo era la refinería Kaplyuchnaya de Moscú, no la única refinería que abastece al área metropolitana de Moscú, pero posiblemente la más importante. Según analistas de fuentes abiertas que evaluaron los daños después, Ucrania parecía haber alcanzado áreas clave de producción que convierten el petróleo crudo en sus formas utilizables, así como algunos de los tanques de almacenamiento donde se guarda ese petróleo refinado. Las imágenes del horizonte cerca de la refinería después de que concluyeron los ataques mostraban humo saliendo de varias áreas al mismo tiempo, y ese humo llevó a los reportes de lluvia de petróleo en toda la región de Moscú. Al final, la gran cantidad de sistemas de defensa aérea alrededor de Moscú no solo resultó ser irrelevante. En ocasiones, de hecho, ayudaron a que Ucrania causara más daño. Los drones que fueron interceptados a menudo lograron entrar a la ciudad sin oposición, lo que significa que para cuando los sistemas interceptores rusos podían recargarse, no había manera de derribar los drones sin que los escombros cayeran sobre la propia ciudad de Moscú. Y ya mencionamos la espectacular explosión de un tanque de combustible que se ha hecho viral en las redes sociales de todo el mundo, demostrando que fue obra de un interceptor ruso que se desvió de su curso. En otras palabras, Ucrania ni siquiera fue responsable de ese impacto en Moscú. Rusia lo hizo. La Copa del Mundo está ocurriendo ahora mismo. Fue como un autogol, muchachos. En general, se cree que los ataques dañaron gravemente la refinería, dejándola parcialmente fuera de servicio por un futuro previsible. Pero aunque el impacto práctico del ataque será un revés para el área metropolitana de Moscú, el valor simbólico es aún más importante. Y no nos crean solo a nosotros. Durante el ataque, las autoridades de Moscú intentaron minimizar lo que estaba sucediendo tanto como pudieron. Eso incluyó cuando se negaron rotundamente a activar las sirenas antiaéreas, incluso cuando esas sirenas habrían alertado a los civiles comunes sobre la amenaza y les habrían dado tiempo para refugiarse. Esa decisión reflejó la elección de las autoridades rusas en San Petersburgo hace unas semanas, cuando Ucrania atacó la ciudad durante un evento internacional de alto perfil. En ambos casos, la lógica probablemente fue algo así. Quizá si Rusia no activa las sirenas, entonces la gente podría no darse cuenta de que la ciudad está siendo bombardeada. Una vez que empezaron a caer gotas de aceite del cielo, las autoridades rusas intentaron de nuevo jugar a dos bandas, advirtiendo que los niños y los ancianos debían abandonar urgentemente la zona, pero negando en la misma declaración que estuviera cayendo lluvia de petróleo. Después de los hechos, comentaristas de noticias rusos e influencers intentaron desviar la culpa de los ataques hacia los migrantes que grabaron y publicaron los daños, básicamente afirmando que el verdadero escándalo aquí no era que Moscú fuera atacada, sino que todos estos extranjeros en la ciudad se atrevieran a hablar de ello. Las autoridades rusas, por supuesto, prohibieron la publicación de imágenes o videos que mostraran los ataques o sus consecuencias, aunque en retrospectiva eso no sirvió de mucho. Tampoco se discutieron los ataques en los medios rusos. Varias organizaciones de noticias estatales ignoraron por completo el ataque, y la única que lo mencionó solo leyó un comunicado oficial antes de cambiar rápidamente a un tema más conveniente. A pesar de los mejores esfuerzos de sus líderes, la gente de Moscú entendió el mensaje. Se ha vuelto algo común últimamente ver a ciudadanos rusos publicando videos entre lágrimas sobre cómo sus vidas se han vuelto un poco más difíciles debido a la guerra en curso. Pero decir que las redes sociales rusas se inundaron con esos videos después de los hechos es quedarse corto. Los precios del combustible comenzaron a dispararse en cuestión de horas, generando más fotos y más conversación. Los partidarios acérrimos de la guerra también se unieron a la conversación, señalando con todo detalle los muchos errores en la defensa aérea que Rusia tuvo que haber cometido para que Ucrania tuviera tanto éxito. De hecho, incluso citaremos al bloguero militar ruso que mencionamos antes, hablando de lo buenas que se suponía que eran las defensas aéreas de Moscú. Ese bloguero militar, cuyo seudónimo es Fighter Bomber, continuó, cito, «No importa cuántos millones de objetivos hayan derribado tus defensas aéreas, si la instalación que están protegiendo es alcanzada. Y si pueden alcanzar de manera confiable un objetivo de interés en Moscú, pueden alcanzar cualquier otro objetivo en el país con mucho menos esfuerzo». Fin de la cita. Ahora, en un momento, vamos a hablar sobre el impacto de este ataque en Moscú en el esfuerzo bélico ruso en general. Pero antes de llegar a eso, una breve pausa para contarles todo sobre nuestro sitio para suscriptores. Fronts.co es nuestro espacio para las historias a las que no les podemos hacer justicia aquí en el canal principal, un lugar donde podemos profundizar mucho más de lo que hacemos en YouTube. Cada semana subimos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y 1 o 2 podcasts, todo ello sobre el conflicto y las historias geopolíticas que más te importan. A menudo nuestra cobertura se enfoca en la invasión rusa a Ucrania, pero también tenemos muchos contenidos sobre Irán, Sudán, el Sahel, Europa y otros lugares. Sin mencionar todos los conflictos menores que el resto del mundo suele ignorar. Recientemente publicamos un artículo del experto Yakov Janovsky, que ofrece una mirada más cercana a la campaña de ataques de largo alcance de Ucrania. Y otro análisis de un experto en fuentes abiertas, mejor conocido en línea como Jumpy, explicando las probabilidades de que Rusia intente una movilización de toda la sociedad para arrojar aún más jóvenes a su picadora de carne. Una suscripción a Fronts cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Ese es frontstock.com. Échale un vistazo. Y ahora volvamos a la historia de hoy. Una guerra cambiante.
Han pasado solo unos días desde el ataque ucraniano a Moscú, pero ya está quedando claro que ese ataque será un punto de inflexión en el curso general de esta guerra. Como probablemente ya han deducido los estrategas militares rusos tras bambalinas, este ataque pudo haber sido mucho peor de lo que fue. Vladimir Putin no estaba en Moscú en ese momento, y aunque el libre movimiento de drones ucranianos sobre la ciudad indicaría que podrían haber atacado, por ejemplo, el Kremlin o la Duma estatal directamente, no lo hicieron. Pero eso es un pobre consuelo para Moscú en un momento en que, según se informa, Rusia ya sufría de escasez de interceptores de defensa aérea y solo tiene un número limitado de sistemas de defensa aérea a su disposición en todo su vasto interior occidental. Para Ucrania, los ataques fueron la última confirmación de que el arsenal de drones en expansión de Kiev y su inversión en capacidades de ataque de largo alcance están dando resultados. Después de que Rusia disfrutara de un casi monopolio en ataques de largo alcance en los primeros días de la guerra y usara esas capacidades para golpear sin descanso las ciudades ucranianas y la infraestructura energética civil, Kiev ahora ha creado un factor de equilibrio, causando la misma devastación contra Rusia que Rusia ha infligido a Ucrania durante años. Como explica el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los ataques fueron una respuesta directa a un ataque ruso contra un monasterio histórico en Kiev unos días antes, un ataque que Rusia negó haber realizado intencionalmente. Es notable, por supuesto, que Rusia atacó el monasterio en un ataque que, por cierto, parece haber sido completamente intencional, a pesar de las afirmaciones de Rusia. Pero mucho más importante es el hecho de que un ataque ruso contra Kiev ahora puede provocar un ataque ucraniano aún mayor contra Moscú. Tampoco fue simplemente cuestión de suerte. Ucrania atacó la misma refinería en un ataque menor 2 días antes, en lo que inicialmente se consideró un ataque simbólico significativo por sí mismo, pero que ahora parece haber sido una especie de prueba. Por supuesto, a pesar del enorme golpe al ego de Rusia, la nación sigue siendo una potencia militar con la capacidad de recalibrar sus defensas aéreas en respuesta. Ya está claro que Rusia está intentando recalibrar todo lo que pueda para asegurar que otro ataque de esta magnitud contra Rusia no sea posible. Algunos de esos cambios no han sido recibidos muy bien. El ejército ruso parece haber enviado equipos móviles de 2 personas por toda la ciudad, posicionándolos en grúas civiles y plataformas elevadoras. Pero según tanto los blogueros militares como los residentes rusos comunes, esos equipos dejan mucho que desear. Hay muchas frases destacadas que podríamos mencionar aquí, pero citaremos a un expatriado ruso, Dmitry Smirnov, quien resumió muy bien el ambiente general en X, citando: "Un familiar de Moscú escribió que han instalado una torreta con una ametralladora de dron en su edificio de gran altura. 2 soldados sin comida, agua ni baño están pidiendo todo a los residentes, tomando alcohol, defecando en las escaleras y peleando". Según el desarrollador ruso de drones, Alexei Chadaev, quien escribió en Telegram, esos equipos móviles de fuego tienden a estar, cito, dormidos o incluso tomando alcohol en sus puestos, y no saben cómo operar correctamente su equipo, ni son muy buenos disparando a los drones cuando están dentro de su alcance. Esos equipos son reclutados dentro de la región de Moscú, pero en su mayoría están formados por personas que simplemente necesitan dinero en este momento, a quienes se les da una capacitación mínima y se les dice que permanezcan alerta durante turnos de 12 horas. Pero por muy vergonzosos que sean esos equipos móviles de fuego, desde la perspectiva del ejército ruso, el mayor riesgo para el esfuerzo bélico ruso proviene de otro lado. Según una amplia variedad de fuentes vinculadas al ejército ruso, así como analistas de fuentes abiertas, Rusia parece estar reubicando defensas aéreas de otras partes del país para que esos sistemas puedan ayudar a prevenir un futuro ataque contra Moscú. En cierto nivel, esa decisión obviamente tiene sentido. Moscú necesita ser defendida, las defensas aéreas existentes no fueron suficientes, así que Rusia va a proporcionar más. El problema, por supuesto, es que Rusia no tiene sistemas de defensa aérea infinitos para repartir. Esos sistemas reubicados tienen que venir de algún otro lugar. Y en este punto de la guerra, la mayoría de las defensas aéreas disponibles de Rusia ya están protegiendo objetivos importantes. Una gran parte de ellas están posicionadas más cerca de las líneas del frente, donde están al alcance de una variedad aún mayor de modelos de drones ucranianos. Como explicó el investigador de defensa Michael Bernard, cito: "Esto tendrá impactos significativamente negativos para Rusia en otros lugares. La Crimea ocupada parece no tener defensas aéreas más allá de algunos sistemas improvisados de armas en camiones que escoltan camiones de combustible. El domingo 21 de junio, Ucrania atacó terminales de combustible, transbordadores y otros objetivos clave en toda Crimea, incluyendo estaciones de radar de las que depende el mejor sistema de defensa aérea de Rusia, el S-400. Luego, el lunes, Ucrania atacó una fábrica crucial en la región fronteriza de Voronezh, donde Rusia produce chips semiconductores que son esenciales para la fabricación de misiles guiados. El martes, Ucrania atacó un puente ferroviario clave en Crimea, así como una planta de energía que abastece aproximadamente a la mitad del territorio de Crimea. Estos son objetivos que Rusia debería considerar de altísima prioridad, y si son vulnerables a ataques ucranianos tan frecuentes, entonces es un claro indicador de la gravedad de la situación general de defensa aérea de Rusia. Retirar sus sistemas restantes de esas áreas protege a Rusia contra el simbolismo enormemente dañino de los ataques a Moscú. Pero a cambio, Rusia expone lugares que son mucho más importantes para el esfuerzo de guerra.
Los sectores más duros de Rusia, por supuesto, están presionando para que su país responda a la situación con una fuerza de represalia abrumadora. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, anunció que el país pronto llevará a cabo, cito, ataques masivos coordinados de manera regular, ignorando convenientemente el fracaso de Rusia para cambiar el curso de la guerra a través de sus frecuentes bombardeos a los centros de población ucranianos. Otras voces prominentes han estado impulsando una idea que discutimos recientemente en este canal, que Rusia finalmente debería dejar de contenerse y, citando al bloguero militar Roman Uneman, comenzar una verdadera guerra contra Ucrania. Esa sigue siendo una percepción común en gran parte de Rusia, que Moscú se está conteniendo voluntariamente. Pero como continúa explicando Uneman, cito, es un mito bastante conveniente que Rusia podría lanzar de inmediato una respuesta devastadora, pero simplemente no lo estamos haciendo por nobleza o alguna otra idea que tenga nuestro liderazgo. Esto es una verdad a medias. Uneman les explica a sus seguidores rusos que, en teoría, Rusia podría usar armas nucleares tácticas, pero eso es una escalada inmensamente riesgosa con efectos prácticos limitados. Y fuera de eso, Rusia se está quedando sin nuevos trucos que revelar. Y hablando de armas nucleares, por cierto, una parte de la comunidad de línea dura sí pidió el uso de armas nucleares contra Londres y París después del ataque a la fábrica de semiconductores, el cual fue realizado en gran parte mediante el uso de misiles de crucero Storm Shadow franco-británicos. Sin embargo, hasta ahora, Londres y París siguen notablemente libres de armas nucleares. Lo cual es bueno. En verdad, la situación de Rusia sigue empeorando día tras día. Los ataques de Ucrania contra Moscú utilizan cientos de drones de largo alcance, algunos de los cuales son propulsados por reactores y se parecen más a misiles de crucero que a los Shahed. Pero dentro de poco, Ucrania producirá suficientes misiles de crucero de largo alcance de fabricación propia, como su Flamingo, para que en futuras oleadas de ataques utilicen esos en lugar de drones, que son comparativamente más fáciles de interceptar. Aún peor, Ucrania claramente se ha dado cuenta de que puede aprovechar la lógica y los temores del alto mando ruso. Para el alto mando ruso, ataques simbólicos como los recientes en Moscú eran impensables. Mencionamos la idea del simbolismo una y otra vez a lo largo del episodio de hoy, porque una y otra vez durante esta guerra, el liderazgo ruso ha demostrado que valora el simbolismo por encima de la realidad militar. Ucrania descubrió la fórmula para manipular ese instinto hace años. Demuestra que Kiev puede amenazar un objetivo simbólico, espera a que Rusia se reoriente completamente para defender ese objetivo simbólico, y luego ataca todos los objetivos militares importantes que Rusia ha dejado vulnerables. Ucrania está usando esa fórmula hoy con el puente del estrecho de Kerch hacia Crimea. Ha amenazado el puente y ha dejado claro que si Rusia intenta mover un gran barco de combustible y cruzar el puente, usará ese combustible como una bomba gigantesca contra el propio puente. Pero en lugar de atacar el puente, Ucrania ha permitido que Rusia entre en pánico y ha aprovechado ese pánico para destruir todos los demás enlaces entre Crimea y el territorio controlado por Rusia. Ha destruido las autopistas a través del Donbass, los puentes que Rusia construyó en los últimos años, los puentes de pontones que Rusia desplegó en las últimas semanas, los transbordadores que traen combustible desde la Rusia continental y más. Ahora Rusia no tiene otra opción más que transportar combustible por el puente del estrecho de Kerch porque dejó todos los demás lugares vulnerables y Ucrania aprovechó al máximo esa situación. Tras lo ocurrido la semana pasada, Ucrania tiene la oportunidad de usar la capital rusa para obligar a Rusia a volver a ese mismo ciclo. Ucrania ha demostrado que puede llevar a cabo ataques enormemente dañinos contra Moscú, y ahora Rusia tiene que proteger su máximo símbolo, la ciudad brillante que representa el imperio ruso moderno de Putin. Pero al trasladar sus fuerzas para proteger Moscú, Rusia expone todos los demás objetivos que en realidad mantienen segura a Moscú, las líneas del frente en el este de Ucrania, la infraestructura logística que permite que la invasión continúe y el extenso complejo militar industrial que sostiene al ejército ruso. A medida que Ucrania empieza a usar armas cada vez mejores, ataca objetivos que pueden desplegar cada vez menos defensas aéreas, porque todas las defensas aéreas están en Moscú. Y si Rusia empieza a darse cuenta de su error, entonces Ucrania simplemente vuelve a amenazar Moscú para que todos los peores instintos estratégicos de Rusia vuelvan a tomar el control. Por supuesto, es impensable que una nación no defienda su capital, pero cuando Putin decidió iniciar su invasión a gran escala en 2022, era impensable que Ucrania pudiera atacar Moscú de esta manera. Hoy en día, es poco probable que Rusia todavía tenga algún camino hacia la victoria en Ucrania, pero no hay manera de lograr un avance si Rusia no puede tolerar el dolor de los ataques continuos en Moscú. Si retira su ejército del frente, Rusia no puede ganar, pero si hace cualquier otra cosa, y Rusia no puede proteger Moscú. Es una situación en la que pierde de cualquier manera y es enteramente producto de Putin. Gracias por vernos.